Bien, y el tema del mes, ¿cuál es el tema del mes? El tema de este mes es el tema del Dharma. ¿Alguien conoce? ¿Ha escuchado alguna vez la palabra Dharma? Qué mal que estoy, porque nadie escucha nada. No. Tengo que dar explicaciones muy amplias. Sí, algunos sí han escuchado la palabra Dharma. Había una serie en la década del 90. ¿Sí? Dharma griega, ahí está, va. Dharma es una palabra muy compleja en nuestra tradición. Por aquellos que vienen por primera vez, si aún no se han dado cuenta, es un encuentro Hare Krishna. Y nuestra tradición es una tradición milenaria que enseña una teología o una ciencia de Dios, una metodología para el acercamiento a la divinidad. Nosotros somos seres espirituales, almas, espíritu, somos partes y porciones de Dios, pero nuestro enredo material nos hace olvidar nuestra verdadera identidad, ¿sí? Somos como actores que hemos actuado durante mucho tiempo el mismo papel y ahora nos cuesta sacarnos el maquillaje, la careta. Entonces nos confundimos respecto a quiénes somos en verdad, si soy la persona que está sobre el escenario o soy otro ser. Bueno, eso nos ocurre a nosotros como personas, ¿no? Creemos que somos hombres, mujer, que somos altos, flacos, gordos, petizos, morochos, rubios, que estudiamos, que no estudiamos, que estamos solteros, que estamos casados. Son designaciones materiales, que son reales. Hoy vamos a hablar un poquito sobre eso. El Dharma trata sobre eso. Pero son ilusorias. Ilusorias significa que fluctúan, cambian, perecen, ¿sí? Entonces, aferrarse a algo que va a estar cambiando o algo que va a desaparecer con el tiempo, solo va a tener un único resultado, y es el sufrimiento. ¿Sí? Apegarse a cosas inmateriales, o sea, cosas que son perecederas, nos va a dar mucho sufrimiento. ¿Sí? Tenemos muchas experiencias de esto. En nuestra vida personal tenemos experiencia con amigos, con familiares e incluso con personas famosas, ¿no? Con celebrities, ¿no? o con grandes líderes históricos, sociales, ¿no? Que se aferran a ciertas cosas. Eso con el tiempo desaparece. Entonces ahí viene la angustia, la depresión, la ira, la frustración. Entonces, para evitar todos esos malos sentimientos, nosotros proponemos redescubrirnos, autoconocernos. Y al redescubrirnos y autoconocernos, vamos a ir lo suficientemente profundo en el ser para entender quiénes somos en verdad. Y lo que somos en verdad es que somos almas espirituales. Entonces ese es el punto básico que necesitamos aclarar para poder introducirnos en nuestra teología. Porque nuestra ciencia de Dios, en el primer casillero, entiende que somos almas y no somos cuerpos. ¿Se entiende ese concepto? Y con respecto al Dharma, como dije, es un concepto muy profundo de nuestra tradición y es una palabra difícil de tratar, porque al traducirse, Dharma significa muchas cosas. Por ejemplo, nosotros tenemos un libro de cabecera, se llama Bhagavad Gita. Bhagavad Gita lo pueden conseguir ahí en nuestra feria, para aquellos que quieran llevarse un libro esta tarde. Este es nuestro libro de cabecera, este es nuestro marco teórico, ¿sí? Todos los oradores que ustedes van a ver domingo a domingo, ya sea por videoconferencia o acá en vivo, ninguno está opinando, o sea, ninguno está dando su parecer, sino que todos están remitiéndose a las enseñanzas ancestrales de este diálogo. El Bhagavad Gita, este libro, contiene un diálogo. En la antigüedad era común que los tratados filosóficos fueran conversaciones. ¿Conocen a Platón? ¿Sí? Bueno, Platón, toda su obra literaria, son diálogos, ¿sí? Todos sus tratados filosóficos están escritos en formatos de diálogo. Era como el estilo de la antigüedad, filosofar a través de la conversación. ¿Sí? Entonces los grandes textos filosóficos antiguos son diálogos. Y el Bhagavad Gita es uno de esos diálogos, es una conversación entre Dios y el hombre. Y en esa conversación uno de los temas que surgen, uno de los temas que aparecen, es el tema del Dharma. Y este tema se va a tratar muchas veces a lo largo de la obra. Y como dije, es un tema lo suficientemente complejo como para tener distintas aceptaciones. ¿Entienden? Aceptación es una palabra que tiene muchos significados. Por ejemplo, a veces Dharma se traduce como religión, a veces se traduce como deber, a veces se traduce como ley o como justicia,
¿sí? Tiene muchos significados la palabra Dharma. Hoy vamos a repasar algunos de los significados en distintas apariciones que el término tiene en el Bhagavad Gita. Pero para dar un pantallazo general, porque yo soy el primer orador del mes, yo voy a dejar yo soy como la precuela, ¿sí? Yo dejo como todo listo y después vienen la trilogía, ¿no? que se llenan todos, se llenan de dinero después. Pero esta es la parte donde vamos a introducir el tema. Y para hacer una introducción se me ocurre hacer una introducción etimológica, o sea, desmenuzar el concepto, la palabra. Y Maxi hoy explicaba que la palabra mantra es una palabra compuesta, son dos palabras fusionadas, mezcladas. Bueno, en el sánscrito, que es el idioma original de nuestra tradición, todas las culturas espirituales tienen un idioma. Bueno, el idioma de nuestra cultura espiritual es el sánscrito, es la madre de todos los idiomas, es un lenguaje muy, muy, muy antiguo. En el sánscrito hay una especie de preferencia por la palabra dual, que de hecho eso se habla en el Bhagavad Gita también. Hay muchas palabras mixtas o fusionadas en el Bhagavad Gita, en el sánscrito en general, por una o más palabras. Hay veces que hay palabras que mezclan 3 o 4 términos. Entonces, Dharma es una de esas palabras compuestas, ¿sí? Dharma. Dar significa sostener, literalmente significa sostener. Para los devotos, para las personas que ya son practicantes de nuestra cultura, tenemos el término dar en Giri Dari, ¿no? Giri, montaña, Dar, sostener. Dios es Giri Dari, es quien sostiene la montaña, la colina de Govardhan. Entonces, literalmente, dar significa sostener, como tener encima. Y ma significa yo. Entonces, Dharma literalmente significa lo que yo sostengo. Y se refiere a mi escala de valores, a los principios con los cuales yo voy a ordenar o moldear mi vida. ¿Sobre qué principios voy a vivir? Ese es mi Dharma. ¿Se entiende? Sí. De vez en cuando un poco de interacción me viene bien, me hace bien a mí, porque entiendo que me están escuchando. Entonces, Dharma tiene que ver con nuestra escala de valores, tiene que ver con la ética, con la moral. Tiene que ver con este ejercicio de principios que yo voy a hacer a lo largo de mi vida. Y como distintas personas van a tener distintos escala de valores, hay muchos dharmas. Por eso, dentro de la cultura, de nuestra cultura es la cultura védica. Este libro pertenece a un compendio de libros llamado Vedas. Vedas significa conocimiento. Este Dharma, o este estudio del deber o de las obligaciones que yo tengo como ser humano es tan importante que hay todo un apartado especial, hay una clasificación especial de los libros o los versos que solo hablan del Dharma. Es lo que se conoce como Dharma Shastra, ¿sí? Shastra significa escritura, Dharma es todo lo que acabo de hablar de recién. Entonces hay dentro de nuestra cultura espiritual, dentro de la literatura espiritual que nosotros estudiamos, hay una porción o una categorización que se remite únicamente al estudio que vamos a hacer durante este mes, ¿sí? ¿Qué es el Dharma? Hay escrituras especiales, específicas, que tratan ese tema. Se llaman Dharma Shastras. Y esas escrituras demuestran, esto que acabo de decir recién, que el Dharma es muy amplio, que hay distintas escalas de valores, por lo tanto va a haber distintas obligaciones y distintos deberes, de acuerdo incluso a mi posición social. Por ejemplo, un gobernante tiene ciertos deberes, un ciudadano común tiene otros deberes, un ministro tiene ciertos deberes, un juez de la corte tiene ciertos deberes, un maestro tiene ciertos deberes. ¿Se entiende? Por ejemplo, este año, en el 2019, todos tenemos que cumplir con un deber como ciudadanos. Vamos a tener que votar este año. Es un deber que tenemos. Es una obligación. Similarmente hay otras obligaciones. Las madres tienen ciertas obligaciones. Los padres tienen ciertas obligaciones. Los hijos tienen ciertas obligaciones. Entonces todo eso es Dharma. Todo eso son deberes. Nuestra cultura, la cultura occidental, no trata tanto el tema del Dharma
porque somos una cultura más del derecho. No sé si se dieron cuenta, ¿no? Cada vez que cortan la calle o hacen un piquete o una manifestación, son ciudadanos que están exigiendo derechos, no obligaciones. ¿Se entiende eso, no? No estoy haciendo un juicio de valor, ni es que estoy de una vereda política, de la otra, no es eso. Es que como sociedad, como cultura en Occidente, tenemos más un registro de los derechos y menos un registro de los deberes, ¿no? Somos más de exigir y menos de responsabilizarnos. ¿Ves? ¿No? Somos así. ¿O miento? No. Va. ¿Su nombre es? Sí, es suyo. Silvina. Silvina. ¿Es la primera vez que viene, Silvina? No, me parecía conocida. La segunda. Ya está, listo. Entonces, no tenemos tanto un ejercicio del estudio del Dharma, del deber. Sin embargo, a lo largo de la filosofía, muchos pensadores occidentales trataron el tema. El que más se asemejó, no digo que él lo haya profundizado tal como nuestra cultura espiritual, pero el que se asemejó y hizo un trabajo bastante intenso sobre el deber fue Kant. ¿Conocen a Kant? ¿Sí? Él tiene un concepto filosófico interesante que es el imperativo categórico, ¿no? Que también se traduce como el deber ser. Mira, hace todo un estudio, escribe varios libros sobre el concepto del deber ser, ¿sí? No digo que sea exactamente igual que el Dharma que vamos a tratar nosotros, pero en Occidente fue una persona que quiso profundizar en esto de los deberes. ¿Qué deberes tenemos como seres humanos? ¿Qué deberes tenemos como actores sociales? Porque todos somos actores sociales. Todos estamos incursionando en política. ¿Sabían eso? Que la política no tiene que ver con partidos. La política tiene que ver con nuestro ejercicio social. Entonces todos nosotros somos actores políticos. Cada una de nuestras decisiones va a impactar en la política del país, porque no del mundo. Por ejemplo, un caso personal del Dharma, de los principios o los valores. Yo soy vegetariano, ¿no? Entonces, como dentro de mis principios y mis valores, no como carne. No como carne, ni huevo, ni pescado, ni carnes blancas, ni carnes rojas. Ni siquiera consumo productos que tienen grasa animal, ¿no? Es un principio que yo éticamente valoro mucho. Entonces, en mi escala de valores está muy arriba, es muy importante. Y yo ejecuto este principio en mi vida diaria, en mi alimentación, en mi gastronomía, y eso impacta sociopolíticamente. Porque no sé si ustedes sabían que la industria ganadera es la mayor fuente de contaminación del planeta. Entonces, cualquier persona que consume carne está directa o indirectamente aportando a la muerte de la madre tierra. Mientras que aquellos que se abstienen de comer carne están directa o indirectamente aportando a la sanación del planeta. Eso es política. Sabemos que es política porque después hay cumbres internacionales para ver qué onda el calentamiento global, qué onda el agujero de ozono, por qué están derritiendo el polo, ¿no? Se juntan los presidentes, los secretarios, los ministros para tratar estos temas. Son temas políticos. ¿Dónde nace ese tema político? En el supermercado. ¿Quiénes compran en el supermercado? Ustedes. Interesante, ¿no? El impacto que tienen nuestras decisiones basado en qué? En nuestros principios y valores. ¿Se entiende hasta ahí? Bien. Entonces voy a introducirme en el Bhagavad Gita. Yo voy a mostrar 4 momentos del Bhagavad Gita donde se trata del Dharma, la cuestión del Dharma. Y lo voy a hacer desde las distintas perspectivas que en esta conversación entre Dios y el hombre se presentan. En el primer momento que se presenta el concepto del Dharma en el Bhagavad Gita, ¿saben cuándo es? Principio. En el primer verso. El primer verso, ni bien arranca la obra, arrancan hablando del Dharma. ¿Sí? Todo el diálogo, toda la conversación ocurre en un campo de batalla. Ese campo de batalla se llama Kurukshetra. Es un lugar que existe, lo pueden visitar aún hoy, si quieren. Es una planicie en la India. ¿Sí? Ustedes pueden ir a verlo, es una llanura. Y en el primer verso del Bhagavad Gita se habla de este lugar, de este Kurukshetra, como un Dharma Kshetra. Kshetra significa lugar, como un espacio físico. Entonces este es un Dharma Kshetra, es un lugar físico del Dharma, de esta ley o de esta justicia divina. Entonces ni bien abre la obra,
Ya estamos introducidos en este tema, nuestro tema del mes, del Dharma. Y los Dharma Kshetre, como Kurukshetra, como este campo de batalla, se entienden que son lugares de peregrinaje. ¿Sí? Son lugares especiales en el planeta, ¿no? Lo que nosotros denominaríamos en Occidente Tierra Santa. Es Tierra Santa. Y los devotos de distintas tradiciones visitan estos lugares en peregrinaje. ¿Sí? ¿Entienden esto? Es como ¿conocen cómo es la ruta en España? El Camino de Santiago, ¿no? El Camino de Santiago, Jerusalén, ¿sí? Que todos nosotros, por ser judío-cristianos, conocemos. Entonces, hay muchos lugares de peregrinaje, muchos Dharma Kshetra. Y durante todo el primer capítulo, básicamente se discute el Dharma, las obligaciones. Porque el diálogo es entre Dios y el hombre en este caso es un señor muy importante, muy especial, llamado Arjuna. Él es un guerrero, es un luchador. Y él se apersona al campo de batalla porque es momento de una guerra, ¿no? Y él tiene que participar. Pero cuando llega al campo de batalla, él ve que la batalla está planteada de un modo en que a él le afectan sus principios y sus valores. Él se siente choqueado, su escala de valores se mueve un poquito. Porque cuando mira al ejército contrario, a las personas que él tiene que matar en la guerra, él ve parientes, amigos, familiares. Y sus ansias de pelear empiezan a modificarse. Entonces él rápidamente decide renunciar a la pelea. Y él le dice a Dios, no, yo no voy a luchar, no puedo luchar. Dadas las condiciones, yo no puedo matar a mi abuelo, mi tío, mis primos. Quiero renunciar a mi dharma, quiero renunciar a mi obligación de guerrero. ¿Sí? Y es lo que más se habla en el primer capítulo. Y Arjuna presenta 5 justificaciones, o 5 argumentos, o 5 excusas por las cuales no luchar. Y todas esas excusas, de un modo u otro, están vinculadas al dharma, a su obligación. Entonces en el primer capítulo hay mucha información sobre esto. Y en el Bhagavad Gita se comienza hablando sobre la renuncia al dharma. Yo no quiero hacer lo que me corresponde a hacer. Y Dios, en los primeros consejos al hombre, Él le dice que el adharma, o sea, el no cumplimiento del dharma, trae caos, trae mucho sufrimiento. Doy ejemplos prácticos. Si una madre descuida de su hijo, ¿hay felicidad o hay tristeza? Tristeza. Ok. Si un político descuida de su cargo, confirmado. Si un político descuida de su cargo, si en vez de legislar para el pueblo se vuelve un ser corrupto, ansioso de poder y de dinero, ¿eso genera felicidad o genera tristeza? Tristeza. Entonces, si un médico, por ejemplo, si un doctor, si un facultativo de la salud, en vez de sanar, mata a personas, ¿eso genera felicidad o genera tristeza? Entonces ahí vimos 3 ejemplos prácticos, como el no cumplimiento de mis propios deberes, independientemente de mi situación, madre, gobernador, profesional, no importa. Si yo no cumplo con los deberes que me atañen, siempre va a haber caos, va a haber dolor, sufrimiento, angustia. Entonces esto es lo primero que se habla, porque el guerrero quiere renunciar, y Dios le explica que si él renuncia, solo va a haber sufrimiento. Él no puede dejar de ser quien es. ¿Se entiende? Sí. Continuando en la conversación entre el capítulo número 3 y el capítulo número 4, ocurren cosas muy interesantes con respecto al Dharma. ¿Sí? Porque se empieza a aclarar un poco el panorama, se empieza a explicar un poco, primero, de dónde vienen los principios y los valores. Y segundo, cómo nacen en uno los principios y los valores. Entonces, lo que se explica en el Bhagavad Gita, entre el capítulo número 3 y el capítulo número 4, es que Dios mismo, era tras era, milenio tras milenio, yugue yugue, como se explica en el Bhagavad Gita, Dios mismo desciende y reestablece el Dharma, o restablece los principios y los valores propios de la humanidad. Dios le explica al guerrero que tenemos algunas fallas como seres humanos. Una de esas fallas es que tenemos memoria corta. Incluso tenemos memoria corta, no en lo personal, yo me hago cargo, tengo memoria corta. Como sociedad,
Hay canciones sobre esto, ¿no? León Gieco, somos un país esponja, se chupa todo lo que pasó, ¿no? Es ese concepto de que como sociedad, si pasa un poco el tiempo, pasan 100 años, 200 años, 500 años, nos olvidamos de las cosas, ¿no? Y la falta de rememoranza del pasado a veces nos pone problemas en el presente, como civilización, como sociedad. Por eso la historia es una ciencia. ¿Nunca se preguntaron por qué la historia es una ciencia? La historia es una ciencia porque, aunque ustedes no lo crean, nosotros como civilización repetimos patrones todo el tiempo. Cada tantos cantidad de años ocurre exactamente lo mismo. Por eso la historia se estudia en la universidad, es una de las ramas de la ciencia. Porque se puede hasta milimétricamente determinar qué va a ocurrir en el futuro, socialmente, basado en qué? En qué ha ocurrido en el pasado. Eso es lo que se llama el efecto péndulo, ¿no? La historia es como un péndulo, va a los extremos, al medio y al otro extremo. Pasamos de libertinaje a algo moderado a dictaduras. Después venimos de las dictaduras a algo moderado, a libertinaje, y así básicamente es el devenir de la historia. Entonces es una ciencia, se puede estudiar. Entonces, como sociedad, como seres perecederos, tenemos la tendencia a olvidarnos cuáles son los verdaderos principios y valores de la humanidad. Viene Dios, muy misericordiosamente, cada tanto, nos visita y los reestablece, nos lo vuelve a presentar. Todos ustedes conocen un gran pasatiempo de restablecimiento del Dharma, todos lo conocen, y es Moisés. Los 10 mandamientos. Exacto. Podemos ver en la historia del Antiguo Testamento, en la historia de Moisés, con los 10 mandamientos, cómo Jehová, Dios, personalmente restablece la ley, el Dharma, y le da a Moisés, a su representante, en ese momento era Moisés, aquí es Arjuna, ¿no? En ese momento su representante le otorga los 10 mandamientos, leyes básicas para que como sociedad esos judíos errantes en el desierto pudieran vivir, ¿no? ¿Y por qué Jehová se los da? ¿Ustedes saben por qué Jehová se los da? ¿Saben lo que estaban haciendo los judíos antes de que Moisés les presentara los 10 mandamientos? Lo opuesto. Estaban en cualquiera. Era un libertinaje total, violaciones, matanza, y espiritualmente se habían volcado a lo que para el judaísmo es terrible, que es la idolatría. Estaban adorando un becerro de oro. Ya ni estaban con Jehová, se habían olvidado de Jehová, que básicamente es la persona que los había liberado del cautiverio. Entonces Dios reaparece y reestablece los principios y los valores. Entonces Dios le dice al mundo, al hombre, es importante no matar, es importante no mentir, es importante no violar, no robar, no hagan estas cosas, ¿sí? Les vuelve a dar principios y valores para que ellos vuelvan a desarrollarse como civilización. ¿Se entiende, no? Bueno, en el Bhagavad Gita Dios habla sobre esto y él dice que milenio tras milenio Él aparece para hacer esto, para reestablecer el Dharma, ¿sí? Por ejemplo, yo puse el ejemplo de Moisés y es un ejemplo práctico que nos demuestra cómo Dios reapareció y le dio al hombre de vuelta un refresh, ¿no? De los principios y los valores que el hombre se había olvidado por el paso histórico. En el capítulo número 4 aparece otra cosa interesante, porque ahí tenemos cómo los principios vienen a la tierra. O sea, por ejemplo, ¿de dónde nace la justicia? ¿La justicia es algo terrenal o es algo metafísico? Es una pregunta que le estoy haciendo, no estoy... Es para ustedes la pregunta. ¿La justicia es algo material o es algo metafísico? Para mí que es mitad de los dos. Un mix, Claro. como un trago. No, como un trago no, pero es un poco de los dos. Es un poco de los dos. Muy interesante Sí, tu porque, percepción. por ejemplo, mi sentido de justicia Ahí está. empieza desde la cabeza y Ese- luego lo ahí está, ejecuto. perfecto, está Luego perfecto. tiene que haber un plan. Exacto. Está el sentido de justicia y está la justicia. Son dos cosas distintas. Pero Un ejemplo práctico que demuestra la diferencia entre justicia y sentido de justicia. Vivimos en una era con mucha discusión de género, ¿no? Hay mucha discusión sobre los derechos de la mujer, el rol de la mujer en la sociedad, ¿no?
Entonces cuando suceden cosas como por ejemplo que hay una violación donde el agresor no es castigado, nosotros nos sentimos bien o nos sentimos mal. Nos sentimos mal. ¿Por qué? Porque nuestro sentido de la justicia no coincide con el dictamen del juez. Hay una tensión entre lo que yo considero justo y lo que el juez manifiesta materialmente, que en este caso sería la liberación del agresor. Y eso está relacionado con los valores. Porque es un valor. Si yo voy al kiosco, o sea, por ejemplo, el juez dictamina que el violador debe irse libre, y yo estoy en la puerta del juzgado, muy enojado, iracundo en la situación, indignado. Si yo voy al kiosco y pido 2 kilos de justicia, ¿verdad? Me quiero refrescar, la verdad que me estoy sintiendo mal. Esto es una injusticia. Quiero justicia. Dame 2 kilos de justicia. ¿Alguien puede darte 2 kilos de justicia? 2 toneladas de justicia. 1 metro y medio de justicia. No me lo pueden dar. ¿Por qué? Porque no es material. Es espiritual. Es algo que viene desde otro plano. Lo que ocurre en la tierra es que se manifiesta. Se manifiesta en la tierra. Y en este caso de la justicia, los jueces son los mediums. Son las personas que deberían tener la pureza suficiente para poder emanar correctamente eso que viene directamente de Dios. Y nosotros como sociedad a veces nos enojamos con los jueces. ¿Por qué? Porque sabemos que no están actuando de acuerdo a la ley de Dios. Y eso nos indigna como sociedad. ¿No es cierto? Sí. ¿No pasa todo el tiempo eso? Entonces, en este verso se explica que los principios y los valores, el Dharma, es espiritual, no es material. Los principios y los valores vienen del alma, vienen de Dios. Lo que ocurre en el plano de la materia es que hay expresiones de eso. Hay manifestaciones de justicia, de belleza, de limpieza, de compasión. Pero el mundo material no es ni justo, ni limpio, ni compasivo, ni bello. Pero nosotros, como actores sociales, podemos resignificar la realidad. Podemos transformar la realidad a tal grado que podemos hacer que lo material se vuelva espiritual. Impresionante. Fíjense la potencia que tiene un espiritualista. Puede resignificar la realidad. Y algo que es por naturaleza terrible, lo puede convertir en algo sublime. Interesante. Entonces los principios vienen de Dios. Pero yo, como individuo, ¿cómo sé cuáles son mis deberes? ¿Nunca se preguntaron eso? ¿Nunca estuvieron en sus camas sin dormir mirando el techo y se preguntaron, ¿qué hago acá? ¿No? ¿Qué hago acá? No digo en esta casa, ¿qué hago acá? ¿Qué hago acá? En esta situación. ¿No? ¿Por qué? La famosa pregunta, ¿por qué a mí? Creo que todos nosotros hemos tenido experiencia de eso. Y yo sé que ustedes lo han tenido porque ustedes ahora están buscando. Y no se puede empezar a buscar sin indagar. Si alguien no se hace preguntas, nunca va a buscar. Es un principio de la filosofía. ¿Saben lo que significa filosofía? ¿La palabra filosofía? Sí. Filosofía significa amor por el saber o amor por la sabiduría. Un deseo de saber. Si yo tengo el deseo de saber, me tengo que empezar a hacer preguntas. Porque si no indago, si no hay indagación, no hay un comienzo de búsqueda espiritual. Y yo sé que todos ustedes, absolutamente todos ustedes, se han hecho estas preguntas alguna vez. Por eso están acá. Por eso también hicieron flores de Bach. Por eso también se tiraron el tarot. Por eso, claro, sí. Por eso escucharon a Eckhart Tolle. Por eso leyeron a Bucay. Porque están buscando. Están buscando respuestas a las grandes interrogantes de la vida. Interesante en el Bhagavad Gita que el Bhagavad Gita responde las grandes interrogantes de la vida. Muy interesante. Y una de esas interrogantes es, ¿qué tengo que hacer? Entonces Arjuna le pregunta, este guerrero le pregunta a Dios, ¿qué tengo que hacer? Porque yo quiero renunciar y vos me decís que no es lo correcto. Ok, entonces ¿qué tengo que hacer? Dame un consejo. ¿De dónde nace mi Dharma? O sea, ahora entendí que los principios son espirituales, que sos vos, Dios, el que restablece estos valores periódicamente en la tierra. Ya lo entendí. Ok,
pero ¿cómo soy yo? ¿Cómo lo trato yo en mi individualidad? ¿Cómo se tiene que manifestar en mí? Porque ahora entendí el macrocosmos, ¿no? Ok, Dios me trae los principios y los valores. Perfecto. Ahora, ¿qué hago yo como individuo? ¿Qué hago yo como individuo? ¿Cómo se resuelve el microcosmos? Y Dios le dice algo muy interesante a Arjuna, que el Dharma, mis obligaciones, nacen de mi naturaleza. Todos nosotros tenemos algún tipo de naturaleza. Por ejemplo, Chantal, usted estudia veterinaria. Entonces su naturaleza es el estudio, la medicina, los animales, el amor a los animales, ¿no? Ok, ¿ves? Ella tiene una naturaleza, ella ama a los animales, le debe interesar la medicina, ¿no? Entonces, ¿qué deber emprende? Estudia veterinaria. Ella combina lo que ella es por naturaleza, una persona compasiva para con los animales, ¿con qué? Con una obligación social. Voy a una universidad y estudio medicina. Para ella eso es perfecto, porque la ejecución material y el deseo espiritual coinciden. Y Chantal está muy feliz estudiando medicina en La Plata. ¿No es cierto? ¿Julieta era? Julieta, ¿qué le gusta a usted, Julieta? Que me gusta dibujar, el arte. Epa, es interesante. ¿Y tiene hace algo al respecto de eso? ¿O es algún hobby personal o lo desarrolla de qué modo, por ejemplo? No, es como, no hago como un hobby por ahora, pero quisiera desarrollarlo. Estoy en ese camino. ¿Ves? Hay otro ejemplo práctico. Julieta tiene una tendencia, una naturaleza artística. Entonces a Julieta, por ejemplo, la podríamos encerrar en una fábrica. De hecho, Julieta quizás por necesidad económica, sí, se tenga que emplear en algo que no le gusta. ¿Es así? Sí. Metieron... No quiero hablar de tema. Todos tenemos esta experiencia. ¿Alguien se empleó alguna vez en algo que no le gustó? Ok. ¿Y por qué la pasamos mal en ese trabajo? Porque no era nuestra naturaleza. Por ejemplo, Julieta, que es una artista, la ponemos a bajar una palanca todos los días en una línea de producción, a las 3 horas se quiere matar. Porque es tan mecánico, es tan repetitivo, es tan antiartístico, que su naturaleza no lo soporta. Ella se puede someter a esa realidad, porque quizás tenga una necesidad, por ejemplo, pagar alquiler, o criar hijos, o pagar una deuda, lo que sea. Entonces ella se somete a esa realidad. ¿Pero la disfruta? No. ¿Por qué no la disfruta? Porque no es su naturaleza. Ahora a Julieta le damos papel, lápiz, no sé, fibras, y es como un niño. Horas, puede estar horas dibujando, ¿no? Tenemos una pared en blanco y pintura, ya está, listo, te perdemos. La perdemos, ¿no? Hay gente que le gusta la música, ¿no? Entonces por ahí trabaja en una oficina, pero cada ratito que tiene se dedica a la música, o colecciona música, o hace música, o escucha música, porque es su naturaleza. Y por más que lo queramos forzar y forzar y forzar, es como una olla a presión. Por algún lado se escapa el vapor. Entonces Dios le dice a Arjuna, quédate tranquilo. ¿Vos querés saber qué tenés que hacer? Fíjate quién sos. Fíjate qué te gusta. Fíjate aquello con lo cual no podrías dejar de vivir. ¿Vieron esas preguntas que son medias tontas? ¿Qué te llevarías si fueras a una isla desierta? ¿No? Que te esas preguntas tipo de encuesta de Cosmopolitan. ¿No? Ay, ¿no? Están esas cuentas. 3 cosas que te llevarías a una isla desierta, ¿no? Piensen en eso. ¿Qué podría hacer yo todo el tiempo por el resto de mi vida? Y ser feliz. ¿Qué me haría feliz si yo pudiera hacerlo todo el tiempo durante el resto de mi vida? Cuando descubren eso, descubren su Dharma. Descubren su verdadera obligación. ¿Se entiende? Dios le explica esto a Arjuna, a este guerrero. Porque este guerrero quiere renunciar a ser un soldado, a ser un luchador. Pero está confirmado. Pero está en su naturaleza luchar. Entonces Dios le dice, está bien, vos te puedes ir al bosque a meditar. ¿Sabes cuánto vas a durar abajo de un árbol, quieto? Segundos. Porque tu naturaleza es de acción. Sos un hombre de acción. Vos no sos un intelectual. No sos un filósofo.
sos un hombre de acción. Vos tomás las riendas de la situación. No te vas a quedar quieto abajo de un árbol. Como Julieta, no va a disfrutar en la fábrica. ¿Se entiende hasta ahí? Y con esto nace una de las dos divisiones del Dharma, que se llama Swadharma. Yo tengo un Dharma o una obligación que es social o material. Yo tengo obligaciones de mi interacción social. Doy mi caso de ejemplo personal. Yo soy argentino de nacimiento. En esta encarnación soy argentino. Entonces, ¿qué hago? Como dije recién, ¿no? En octubre, en noviembre, ¿qué vamos a hacer todos? Vamos a votar. Eso es mi Swadharma. Es mi obligación sociocultural, material. Cualquier ciudadano de la República Argentina tiene esa obligación este año, 2019. Yo además soy padre, por ejemplo. Entonces tengo obligación con mis hijos. ¿Sí? Por ejemplo, Chantal, ustedes no tiene hijos. Entonces ella no tiene ese Swadharma, ¿no? Yo tengo una obligación y ella no tiene esa obligación. No compartimos esta obligación. Compartimos la obligación de ser argentino y votar, pero no compartimos la obligación de mantener hijos. Eso me toca a mí, es personal mío. Yo además estoy casado, entonces tengo obligaciones para con mi esposa. Entonces, eso es Swadharma. Son mis deberes y obligaciones nacidas de mi interacción social. ¿Se entiende eso? ¿Estos deberes y obligaciones son eternos? No. Porque si son materiales, ya hablamos de la materia. ¿Qué pasa con la materia? Perece. La materia tiene dos características fundamentales: el cambio y que perece. La materia está constantemente en transformación y al fin y al cabo, en un momento, desaparece. Entonces, yo tengo obligaciones materiales. ¿Esas obligaciones materiales son para siempre? No. ¿Por qué? Porque mi situación material cambia constantemente, del mismo modo que cambia constantemente la materia. Por ejemplo, yo hace un año atrás estaba empleado de una empresa. Yo tenía obligaciones con esa empresa. Por ejemplo, tenía que llegar a cierto horario, tenía que ir a cierto inmueble, que era la sede de la empresa, tenía que cumplir con ciertas tareas, que eran las tareas propias de la empresa. Cuando me desvinculo de esa empresa, ¿tengo las mismas obligaciones? ¿Tengo que ir a cumplir horario? ¿Tengo que hacer la tarea que hacía la semana pasada? No. Es más, sería muy extraño que estando desvinculado de la empresa, yo siguiera fichando la tarjeta, haciendo la tarea. En un momento alguien de seguridad me va a invitar a retirarme. ¿Por qué? Porque en el cambio, en la transformación, cambió mi Swadharma, mi obligación material. Yo ya no soy más un empleado de esa firma. No tengo que ir más a ese horario a cumplir esas tareas. Y viceversa, ya la empresa no tiene obligaciones conmigo. A fin de año no me va a llegar la caja de Navidad porque yo ya no soy empleado de la empresa. Swadharma cambia constantemente, pero son obligaciones que tengo que cumplir. Y al final del Bhagavad Gita, casi en los últimos versos, Dios le dice al hombre que abandone todas esas variedades de obligaciones materiales y se dedique 100% a la espiritualidad. Y aquí tenemos la segunda categoría de Dharma, que es Sanatan Dharma. Dijimos que el Swadharma no es eterno, pero sí hay una obligación eterna, una obligación inmortal. Y esa obligación es la obligación del espíritu. Yo tengo una relación imperecedera con Dios. Incluso aunque ahora en este cuerpo yo he decidido olvidar o incluso he decidido oponerme a Dios, aún así, como alma, tengo un vínculo inquebrantable con la divinidad. Y ese vínculo inquebrantable es el Sanatan Dharma. Yo tengo una obligación para con Dios, una sola. Tengo un solo deber para con el Ser Supremo. ¿Saben cuál es? Servirlo. Ponerme a su disposición. Ese es mi único deber. Mi único deber real. Mi único deber como espíritu, como alma. Como cuerpo, tengo millones de deberes.
¿no? Lo hablamos recién, tengo que ser padre, madre, tengo que laburar, tengo que votar, tengo que pagar el estacionamiento medido, mil cosas tengo que hacer, como cuerpo material. Pero como ser espiritual tengo un solo deber, es desarrollar una actitud de disponibilidad ante el Señor Supremo. Tengo que estar al servicio de la divinidad. Y eso es Sanatan Dharma. Ese Dharma es eterno, no fluctúa. Puedo ser grillo, puedo ser delfín, puedo ser un ángel, puedo ser un ser humano, puedo ser una serpiente, un elefante, una bacteria, no importa. Todos ellos comparten conmigo la misma obligación espiritual. Todos somos sirvientes de Dios. ¿Se entiende? Ok. ¿Hay alguna pregunta, consulta, comentario? ¿Alguien quiere gritar y salir corriendo? Lo hago a propósito, el silencio incómodo, a ver si surge. Estoy muy convencido. Yo lo he hablado mucho con los devotos. Estoy en mi cúspide filosófica. Estoy tan convincente que lo dejo todos mudos cada vez que hablo. La única persona inmune a esto es mi esposa. Entonces, ya dado que no hay preguntas ni respuestas y no hay comentarios ni sugerencias, voy a redondear y vamos a pasar al siguiente programa, que es vamos a volver a la meditación. Quería dejar en claro el concepto del día de hoy. Dharma tiene que ver con deberes, con obligaciones, con una justicia divina, con una ley divina. Tiene que ver con los mandatos y los mandamientos de Dios. Porque la ética y la moral que tiene que ver con el concepto del Dharma es un estudio interesante. De hecho, en la filosofía hay toda una rama en la filosofía que es la ética, ¿sí? Por ejemplo, Chantal, ella tiene que tratar con la bioética, ¿no? La ética o la moral dedicado a la medicina o a la vida, el concepto de vida. Nosotros hace poco, el año pasado, tuvimos una discusión sobre el aborto como sociedad, ¿no es cierto? Pañuelos verdes, manifestaciones. Una discusión social respecto al concepto del aborto. Esa discusión es una discusión filosófica, enmarcada en lo que es bioética. Interesante, ¿no? Porque muchas de las personas que opinaban, no opinaban como filósofos. Pero en realidad era una discusión filosófica, de bioética. ¿Cuándo empieza la vida? Esa era la discusión de fondo. ¿Cuándo empieza la vida? Entonces, nosotros tenemos que hacer un manejo de estos principios y valores cuando hablamos de Dharma. Porque Dharma es esta ley universal, cósmica, divina. Si nos vamos a basar en la moral y en la ética mundana, o sea, la moral y la ética material, ¿qué problema vamos a encontrar? A ver. ¿A qué problema me voy a enfrentar, ya sea como individuo o como sociedad, si estoy basándome en un ejercicio moral y ético basado en la materia? Sí, Grupo Prabhu. Mi sentido de moral, justicia, mis valores, contrapuesto a los valores y la visión de los hombres. Un buen ejemplo. Sí, eso va a pasar, sin duda va a pasar. Mi verdad, contra la verdad de los demás. Eso va a pasar. Es un obstáculo. ¿Qué otro obstáculo puedo tener si baso mi moral y mi ética, mi ejercicio dármico únicamente en la materia? ¿Qué otro problema puedo tener? Hablábamos recién hace poquito. Yagan Nivas. Va a estar cambiando constantemente. Va a estar cambiando constantemente. ¿Hay turistas acá? ¿No? ¿Son todos marplatenses? ¿Todos son marplatenses? ¿De dónde sos? Oh. ¿Estás de vacaciones? Ah, ok. Bueno, muchas gracias por abandonar un día de playa para escuchar filosofía. Muy fuerte. Bueno, has ido a la playa. ¿Estos días lindos fuiste a la playa? Bien. Todos tenemos una práctica de playa. Hemos ido alguna vez o hemos visto, por lo menos, hemos visto una imagen de la playa una vez. ¿Sí? En la playa, ir a la playa es un excelente ejemplo de cómo la moral y la ética mundana fluctúan. Nosotros somos marplatenses, vivimos en una ciudad costera, tenemos archivo histórico de imágenes de hace 100 años.
Si ustedes se fijan cómo las personas iban a la playa hace 100 años, era muy distinto a cómo van hoy. Si ustedes se fijan en esas fotos en blanco y negro, las personas iban vestidas a la playa, pero completamente vestidas. E ingresaban al mar vestidos. Los hombres tenían como un enterito, como una especie de overall, un enterito, y las mujeres tenían el mismo enterito con pollera. Hasta con gorritas, ¿no? Iban a la playa completamente vestidos, hace 100 años. 100 años después, las personas van semidesnudas a las playas, porque es lo que sucede, las personas van semidesnudas. E incluso hay playas donde puedes ir completamente desnudo. ¿Qué fue lo que pasó? Pasó lo que plantea Jagan Nivas, que es en la discusión ético y moral de ciertos principios y valores, la historia fue cambiando la percepción de cómo tengo que ir a la playa, qué es ético y qué es moral en la playa. En un momento era ético y moral una enorme cuota de castidad. Y hoy es ético y moral lo contrario. Y no estoy haciendo de abogado del diablo. Si quieren, los invito a todos juntos, vamos a hacer una excursión, bajamos ahora mismo a la playa y todos juntos vamos a tener una percepción colectiva de lo que estoy diciendo. No es mi opinión, es una realidad. Entonces el problema social principal que surge de una legislación atea, secular, desprovista de Dios, es que no tenemos un principio y un valor que sea un cimiento, que permanezca en el tiempo. No lo vamos a tener. Entonces ocurre esto que Krishna, Dios, le dice a Arjuna en el Bhagavad Gita: tengo que venir yo cada tanto, porque ustedes se olvidan. Fíjense, pasaron 100 años. ¿Cuánto es 100 años para la historia? Nada. No es nada, es esto. Y en 100 años pasaron muchas cosas. En 100 años pasaron muchas cosas. Entonces lo que propone el Bhagavad Gita, lo que propone nuestra cultura espiritual, es que empecemos a tener un dharma de verdad, un ejercicio espiritual de principios y valores, donde empecemos a moldear nuestras vidas de acuerdo a la percepción de Dios, no a la percepción de la publicidad o a la percepción de un aparato de consumo, no a la percepción de un líder social o político o de un, que ahora es el colmo de los colmos, influencer. Porque por Dios, ¿qué sucede? Hay personas que se sacan fotos en las redes sociales e impactan en el ejercicio de los demás. Es increíble. O sea, la vara bajó mucho. Ayer hablaba con una de mis hijas, nos estábamos riendo de Britney Spears. Confirmando. Y mi hija del medio, Nanda, me decía: ¿te acordás? Porque Britney Spears, si hay alguien que fluctúa en la materia, es Britney Spears. Britney Spears, en uno de sus picos de altos y bajos emocionales, no sé si ustedes saben, ella tuvo ciertos problemas con la ley, ¿sí? Y tuvo como una especie de prisión domiciliaria. Y tenía, como tienen todos los convictos domiciliarios, en la tobillera. Pero ella es una celebrity, o sea, no es que se va a quedar confinada en su hogar porque tiene cosas que hacer, no tiene compromisos. Y ella me recordaba, mi hija Ananda, que Britney Spears había ido a un premio, a una entrega de premios, no sé si MTV Music Awards o no sé, algo, con un vestido muy lindo y con la tobillera, ¿no? Porque no se la puede sacar. A lo sumo puede pedir permiso a la justicia para trasladarse de su casa hasta ese lugar, pero no se puede sacar la tobillera, es parte de su condena. Y me recordaba, mi hija de 16 años, me recordaba que cuando Britney Spears apareció en los medios, hermosamente vestida con una tobillera policial, ¿saben qué pasó? Se pusieron de moda las tobilleras policiales. Increíble. Y durante unos días, unas semanas, hubo un boom de venta en Norteamérica de las tobilleras. Fíjense lo peligroso que es no tener un fuerte cimiento
de principios y valores como sociedad. Porque aparece cualquiera, con cualquier cosa, y es como Springfield, salen todos corriendo con las antorchas. ¿Nunca vieron Los Simpsons? ¿Vieron que Los Simpsons es una clara burla de lo que somos como sociedad? Alguien dice algo y ya salen con picos y con antorchas, automáticamente ya hay una turba lista para incendiar a alguien. Bueno, así somos nosotros. Aparece una persona con una tobillera policial en televisión, al otro día las tobilleras policiales empiezan a venderse a troche y moche. Ese es el peligro de que nosotros como sociedad no tener Dios. Porque como tenemos el vacío de Dios, queremos llenar ese vacío con lo que venga, con lo que sea, incluso con personas como Britney Spears. Con lo que venga, cualquier cosa es válida. Después de Dios es válido todo. Como individuo es peligroso, imagínense como sociedad, como civilización. ¿Alguien había levantado la mano? ¿Puede ser? Oh. No, me pregunto, ¿no? Como que también a veces se corre un riesgo con esto de los valores y la moral, ¿no? Porque a veces hay distintas religiones como que pareciera que hubiera un concepto de Dios, de la naturaleza de Dios, pero a veces se ha utilizado mucho esto como para imponer reglas morales. Entonces, no sé, si te lo pregunto, ¿no? Como para hablar de esta diferencia, como a veces distintas instituciones vienen de estos valores que se tergiversan y se atomizan, y de repente uno ve núcleos acá religiosos y que de repente hay una tergiversación y un fanatismo, o no, pero bueno, toman las riendas sobre lo que es la moral, y que a veces se han cometido excesos también, y eso lleva a que la gente a veces tenga recelo con respecto. No sé, te lo comentaba como para que vos aportes. Y estoy completamente de acuerdo con usted. Por eso lo que nosotros proponemos no es un ejercicio mecánico de la religión, sino una profundización de la espiritualidad o de una teología, de una ciencia de Dios. Si nosotros vamos a vincularnos con Dios, no lo hagamos en base a la superstición, hagámoslo en base a hechos fácticos, científicos, de creencias. ¿Se entiende? Porque si nosotros nos dejamos llevar por la superstición, vamos a sufrir. Y es como usted dice, en nombre de Dios pueden cometerse enormes atrocidades. Pero esas atrocidades no se cometen en nombre de la ciencia espiritual. Se cometen en nombre de una tergiversación, de una manipulación malintencionada de algunas personas ávidas de poder material que utilizan a las personas para lograr sus propios fines burdos. Eso no tiene que ver nada con Dios, nada con Dios. Entonces, lo que nosotros proponemos es que empecemos a actuar como científicos espirituales. Seamos filósofos, seamos indagadores, no aceptemos ciegamente, no aceptemos dogmáticamente, no seamos supersticiosos. La sociedad está llena de supersticiones. ¿Se dan cuenta de eso? Cientos de supersticiones. Las personas basan su accionar en base a no ciencia, no algo fáctico, sino a algo que es supersticioso. Puede ser, quizás, a mí me parece, yo creo que peligrosísimo. Entonces nosotros proponemos el no ejercicio de la religión mecánica y sí una educación espiritual que me permita tener una relación directa y personal con Dios. Por eso damos tanta importancia a la educación nosotros, ¿no? Hemos decidido todos los domingos hablar de un mismo tema. Hemos creado un grupo en WhatsApp para seguir tratando el tema en la semana. Por eso todo el tiempo hacemos énfasis en que ustedes se lleven los libros. Porque nosotros estamos presentando una educación espiritual, una ciencia espiritual. No somos supersticiosos, no estamos presentando un conjunto de reglas y regulaciones o de ritualísticas vacías. Estamos dando Raya Guhyam, Raya Vidya, estamos dando lo más importante del conocimiento de Dios. ¿Se entiende?
¿Han ocurrido las cosas que usted dice? Sí. ¿Van a seguir ocurriendo las cosas que usted dice? Sí. ¿Sabe por qué? Por todo lo que dije antes. Hasta que nosotros como individuos no nos volvamos fuertes en nuestra espiritualidad, la sociedad siempre va a sufrir. Como cuerpo social siempre vamos a sufrir. Nosotros vivimos en una sociedad atea. Piensen así, es así de fácil, ¿no? Es una sociedad secular. Entonces pasan las cosas que pasan. ¿Me debería sorprender? No. Es casi obvio que va a pasar. Por eso estamos proponiendo otra cosa nosotros. ¿Por qué no introducir en el debate social a Dios? ¿Por qué no ingresar en el debate cultural el ejercicio de principios y valores? Estamos proponiendo una alternativa. Porque estamos entendiendo que el sistema tal como está planteado, creemos que ha llegado a su fin. Y no ha dado grandes resultados positivos. ¿No? ¿Alguien más? ¿Vi a alguien que levanta? ¿Ustedes levantan más? Ok, si nadie tiene más nada que decir, hable ahora o calle para siempre. Como los casamientos. Muy bien, entonces voy a detenerme aquí. Muchas gracias, han sido todos muy amables.